Después se va a organismo del fagosoma. Y entonces van a estar ahí fusionándose con la membrana del fagosoma y lo que va a suceder es esto que está aquí, esta fusión de los dos. Aquí vamos a tener fagosoma. ¿Okay? Entonces ya tenemos la formación del fagosoma. Al momento en que se fusionan, entonces todas estas ¿sí? Se convierta en una enzima activa. Actividad, por ejemplo, las proteasas no van a cortar las proteínas hasta que no se conviertan en una enzima funcional. En el caso de la fagocitosis, esto que está aquí, lo que va a hacer es el pH, ¿no? El pH necesita que sea un pH ácido para poder convertirse de zimógenos a enzimas. Entonces, todas estas enzimas que tienen los lisosomas, cuando entran al fagolisosoma, todavía no tienen actividad. ¿Cómo se van a entonces a bajar el pH? Bueno, lo que va a suceder aquí es lo siguiente. Lo voy a poner aquí abajo para que ustedes lo puedan entender un poco. No se los voy a poner muy complicado para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, cuando ya se formó, aquí vamos a suponer que ya se formó un fagolisosoma, o sea, ya se fusionó los lisosomas con el fagosoma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que este fagosoma se acidifique? Bueno, se forma aquí, se activa aquí en la membrana una bomba, ¿sí? De protones de hidrógeno. Entonces, esta bomba de protones de hidrógeno lo que va a hacer es introducir hidrógenos libres adentro de este fagolisosoma, ¿no? Entonces, esto es una bomba, ¿no? Lo primero que vamos a utilizar es una bomba de iones que lo que va a hacer es bombear protones de hidrógeno adentro de este fagosoma. La función de esto es acidificar y destruir al microorganismo, ¿sí? Producir aquí mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces el oxígeno entra aquí en grandes cantidades. Entonces con este oxígeno, ¿sí? Entonces de oxígeno aquí, como no puedo escribir todo eso, lo voy a poner aquí ROS. ROS quiere decir ROS, quiere decir especies oxígeno, ¿sí? Entonces, las especies reactivas de oxígeno son muy estables. Quiere decir que se van a pegarle a prácticamente todas las moléculas que estén ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es oxidar las proteínas, ¿no? Se lo voy a poner acá. Van a oxidar proteínas y lípidos de los microorganismos. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Está un poquito enredado, pero vamos bien. Si lo vemos así en secuencia, es muy fácil. Se forma el fagosoma, se fusionan los lisosomas con el fagosoma y entonces se forma el fagolisosoma. Cuando este se forma, pues se vaciaron las enzimas que tienen los lisosomas, pero estas enzimas están inactivas. Para que se conviertan en enzimas, necesitan acidificarse. ¿Cómo se van a acidificar? El fagolisosoma, al momento que se fusionan los lisosomas con el fagosoma, se forma una bomba de iones de hidrógeno que empiezan a bombear hidrógeno adentro. Entonces, si se acuerdan, la definición de pH es que va aumentando la concentración de grado en el lisosoma, se generan especies reactivas de oxígeno, o anión superóxido. La oxigenatosis es la destrucción de estos microorganismos por medio de un efecto enzimático y un efecto oxidativo. ¿Sí? ¿Todos entienden esto? ¿No? Sí.
Entonces, a partir de aquí, ¿sí? ¿Qué va a sucederle a este microorganismo? Pues lo que va a suceder, ¿no? Es, voy a borrar este pedacito de aquí de las enzimas, del zimógeno y esto, y de las enzimas que tienen los lisosomas para poder anotarles qué es lo que va a seguir a continuación. Entonces, ya que el microorganismo está destruido por estos dos efectos de oxidación y digestión enzimática, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Esta vesícula va a ser utilizada de dos formas, ¿no? Ya que está aquí esa vesícula con el microorganismo ya destruido, ¿no? Vamos a ponerlo en fragmentos aquí. O sea, ya hay pedazos nada más digerido y de su cápsula, en el caso que tenga cápsula, ¿no? Esto podría ser aplicar también para un virus, para cualquier otro. Que ya contiene todo esto, le van a suceder dos posibles caminos que por lo general son simultáneos. Uno va a ser la exocitosis, es decir, lo que va a hacer es, en la exocitosis, lo que va a hacer pues, es expulsar en vesículas pequeñas, se van a fusionar aquí con la membrana, y entonces lo que va a hacer es expulsar material del microorganismo ya digerido, ¿no? Al medio extracelular. Entonces, esa va a ser la exocitosis, ¿no? Y lo otro que va a suceder simultáneamente es que vesículas se va a dividir en otras vesículas, ¿no? Y aquí va a haber otras vesículas con contenido del microorganismo, y estas van a contener también fragmentos, pero estos fragmentos fueron seleccionados, o sea, de alguna manera la célula es capaz de identificar de todos estos fragmentos que se produjeron. Lo que va a suceder es que estos fragmentos de acá, bueno, fueron exocitosis, y muchos fragmentos de aquí van a ser conducidos, ¿no?, hacia el retículo endoplásmico. Entonces, en el retículo endoplásmico va a suceder un fenómeno que vamos a ver después, que es necesario para que se active la inmunidad adaptativa. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahorita es inmunidad innata, incluyendo el proceso inicial de inflamación. Pero lo que vamos a ver después es qué sucede con estos fragmentos para que se inicie ahora un proceso de inmunidad adaptativa, es decir, ya con la participación de los linfocitos, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahorita hasta aquí. Entonces, ya una vez que se degradó, se formó el fagosoma, el fagolisosoma, las vesículas con los desechos, lo que van a hacer es sacarlas por exocitosis o conducir algunos productos bacterianos o microbianos al retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos hasta este pedazo en lo que es el proceso de la fagocitosis. Después vamos a retomar una parte pequeña de aquí, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Es importante que tengan claro esta parte, ¿no? Porque de aquí se va a iniciar el proceso de inflamación. ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? ¿No? O tal vez. Bueno, entonces voy a asumir que está claro, ¿no? Voy a borrar un pedacito de esto, porque ahora vamos a ver esto que estoy yo poniendo aquí. Este proceso pues se está llevando a cabo aquí, ¿no? En esta etapa. Entonces, fíjense cómo en este esquemita hemos visto, es prácticamente todo lo que hemos visto, ¿no? Se puede reducir en este pequeño esquema. Entonces, vamos a ver qué sucedió ya que hubo esta fagocitosis, ¿no? Voy a borrar esta parte de aquí. ¿Sí? Bueno, nada más una aclaración. En este proceso que vimos de formación de especies reactivas de oxígeno, se le conoce como estallido respiratorio. Entonces le voy a poner aquí estallido respiratorio.
respiratorio. Y el estallido respiratorio es la producción de especies reactivas de oxígeno, que las vamos a conocer como ROS. ¿Ok? Este proceso del estallido respiratorio y la producción de especies reactivas de oxígeno participa en muchos procesos de enfermedades degenerativas, enfermedades inflamatorias e incluso enfermedades autoinmunes, porque estas especies reactivas de oxígeno no distinguen entre compuestos de origen microbiano y tejidos. Entonces, si esto se libera al ambiente extracelular, estos ROS lo que van a hacer es empezar a dañar también los tejidos, o sea, también van a oxidar los lípidos y las proteínas de las células eucariotas. ¿Okay? ¿Y esto qué es lo que va a tener como consecuencia? Pues como consecuencia va a tener lo que se conoce clínicamente, ¿no? Como estrés oxidativo. Entonces, el estrés oxidativo es lo que hace que, por ejemplo, ustedes cuando se tomen su foto de generación, ¿no? De generación, ¿no? No vayan a pensar otras cosas. Cuando se tomen esa foto y la vean 10 años o 15 años o 20 años después, pues van a ver que mientras que en esta foto todos se ven homogéneos, o sea, más o menos en edad, físicamente se ven, pues rápidamente se identifican que son alrededor de los 20 añeros, pero dentro de 20 años, y ustedes se identifican en esa foto, va a haber unos que parece que los conservaron en forma, o sea, se ven igualitos, ¿no? Va a existir otros que pues se ven así un poco más maduros y todo, y va a haber otros que la vida no los trató muy bien, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Lo mismo sucede con los animales. A veces nosotros, como los vemos diario, no nos damos cuenta que van cambiando los gatos, los perros, los caballos, bueno, los bovinos no, porque pues, son de vida más corta, salvo los lecheros, pero no nos damos cuenta que vamos cambiando. ¿A qué se debe esto? De que unos estén más traqueteados que otros. Es precisamente a mucho de lo que está sucediendo con esto, con el estrés oxidativo. O sea, como dijimos, esto se va a producir en respuesta en este caso lo vimos, a un proceso infeccioso. Sin embargo, cuando hay algún daño tisular por otras causas que no sean infecciosas, las células mueren y estas células cuando mueren producen algo semejante a los PAMs, pero que se conoce como DAMs, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué es eso, DAMs, ¿sí? ¿Qué son los DAMs? ¿Y por qué lo estoy metiendo ahorita al tema? Los DAMs, como vamos a entrar en inflamación, es importante que ustedes lo vean porque casi todos los clínicos siempre, tanto de medicina humana como veterinaria, siempre asumen o asumimos que la fiebre y la inflamación está asociada a una infección. Y bueno, todos sabemos que hay inflamación sin necesidad de que exista un microorganismo. ¿Por qué sucede esto? Esto que se llama DAMS, lo que quiere decir son patrones, igual que el otro, patrones moleculares, ¿sí? Pero asociados a daño. En vez de asociados a patógenos, están asociados a daño. ¿Sí? ¿Qué daño? Pues el daño celular. Entonces, si yo tengo esta célula que está siendo atacada y destruida por un microorganismo, ¿no? Se va a morir. Y cuando se empieza a morir, empieza a liberar moléculas de su interior que lo que van a hacer es señalizar que hay un problema, ¿sí? Pero lo mismo va a pasar si la ataca, por ejemplo, una toxina, o por ejemplo, en el caso del hígado, si todos los viernes van al Oxxo a comprar sus litros de suplementos vitamínicos, o sea, de alcohol, ¿qué es lo que va a sucederles ahí? Es que el hígado empieza a trabajar de más, empiezan a morir hepatocitos de una manera muy baja, y esos hepatocitos, si no mueren y nada más tienen algún tipo de degeneración, así de todas maneras van a empezar a liberar DAMs, ¿no? Entonces los hepatocitos muertos y los que están en proceso de un cambio degenerativo
empiezan a liberar DAMs, y esto lo que hace es atraer células fagocíticas que en vez de comerse a estos microorganismos, se van a comer a sus propias células que ya están muriendo para eliminarlas, y al mismo tiempo van a empezar a liberar al medio ambiente especies reactivas de oxígeno. ¿Qué va a suceder con estas especies reactivas de oxígeno? Van a empezar a dañar el tejido y también van a empezar a circular por sangre y van a empezar a dañar otros tejidos. Entonces, por eso, si se abusa de ciertas cosas, se genera mucho gasto energético y muchas especies reactivas de oxígeno que van a empezar a oxidar todos los tejidos. Por supuesto, los organismos tienen mecanismos para compensar esto, ¿no? Y los DAMs, si se generan pequeñas cantidades, los ROS, las especies reactivas de oxígeno, van a ser contenidas por elementos como la vitamina E, ¿no? Que es un antioxidante natural, o el selenio, que se une también a una enzima para evitar que se produzcan estas ROS en el ambiente. Y entonces, fíjense cómo aquí entra también la dieta, tanto en animales como en humanos. Entonces, las dietas altas en antioxidantes lo que hacen precisamente es limitar el daño a los tejidos. Y como limitas el daño a los tejidos, entonces lo que vas a hacer es conservar mejor todos los órganos, incluyendo la piel, ¿no? Incluyendo tu hígado, tus riñones, etc. Entonces, es por eso que un paciente, tanto veterinario como humano, su estado, por decirlo así, de conservación a través de los años, depende mucho de que ustedes, por ejemplo, en el caso de los animales, procuren como clínicos que lleven una vida sana, que no los maltraten y todo esto, y que aparte lleven una buena dieta, ¿no? Entonces, si hacen eso, sus pacientes pues, van a tener vidas más largas, se van a conservar muy bien, ¿no? Casi eternamente. El organismo, pues precisamente van a ser PAMs también, ¿no? Entonces aquí voy a tener yo PAMs aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque se destruyó el microorganismo y entonces empezaron a liberar compuestos de él que no son otra cosa que PAMs, o sea, patrones moleculares, ¿no? Por ejemplo, el lipopolisario. ¿No? Lo único que van a indicar es que hay daño tisular. O se llaman alarminas, y se llaman alarminas porque dan alarma de que algo está sucediendo, ¿sí? Entonces, efectivamente, no son muy específicos, simplemente están diciendo que hay un daño celular y un daño tisular.